¿Ya abrieron sus Biblias? Leamos del capítulo 21 para retomar el contexto, del capítulo 21 del verso 37 al 40, y después me acompañas a orar, por favor. Dice así: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, y esto es lo que iba a decir. Señor, una vez más podemos considerar la historia del nacimiento de tu iglesia, la extensión, el establecimiento primero de ella, la persecución y la extensión de tu misma iglesia. Ahora, Dios, háblanos para poder ver a estos hombres de fe que extendieron tu reino. ¿Cómo fue tu Espíritu Santo el que los guió para decir, hacer, proclamar aquello que estaba en tu corazón, para que otros escucharan las buenas nuevas? Ahora que nosotros podamos escuchar también esto para afirmarnos, para fortalecernos, para comprometernos y para hacer tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Echemos a volar la imaginación, ¿no? Haz de cuenta que tú estás ahí en Jerusalén, ¿sí? Y eres parte de lo que está viviendo, nada más como espectador. No estás ni de un bando ni del otro, ¿no? Nada más estás como espectador, ¿sí? Llega un hombre que fue conocido como perseguidor de la iglesia, judío, alguien que perteneció incluso al Sanedrín. Saben que se ha convertido y hay un celo santo de los judíos que no se han convertido aún y de los judíos que ya se convirtieron al cristianismo pero que no han dejado sus raíces judías. Y tienen conocimiento de que Pablo anda por ahí, llega con los apóstoles a Jerusalén y los apóstoles están al tanto de todo lo que está sucediendo. Y entonces le hacen una sugerencia a Pablo, dice: para que vean que no es cierto de todas las cosas que se hacen rumores aquí, tú llévate a unos hombres ahí, haz un voto con ellos, para que vean que no es cierto, y ya así las cosas se van a aplacar. Pero en lugar de aplacarse, se encendieron más, ¿no? Hubo un alboroto. Y después lo empiezan a acusar de otras cosas que no son ciertas, que había metido a unos gentiles al templo, ¿sí? Algunos dicen que era un tal Trófimo, ¿sí? Que lo habían metido ahí, los había metido al templo donde no era permitido. El templo era de los judíos. Los gentiles podían llegar hasta el atrio de los gentiles, se le llamaba así, ¿sí? Al atrio de los gentiles, ahí les era permitido, pero no introducirse al templo, so pena de muerte de acuerdo a las leyes judías. Entonces lo acusan a Pablo de esto, que era falso, y empiezan esos judíos alborotadores a encender los ánimos de todos los presentes. Algunos entre la bola no saben, pero se van con la bola, ¿no? Así sucede mucho, ¿no? En las manifestaciones. No saben ni de qué, pero hay que hacer bola. Y entonces empiezan el alboroto, jalan a Pablo, yo creo que lo golpean, ¿sí? Y dentro de eso,
de ese lugar donde están, acuérdense que es el Imperio Romano el que está dominando todo, y aunque están en Jerusalén, está bajo el dominio de Roma Jerusalén. Y para mantener la calma ponían gobernadores. En los tiempos de Jesús estaba Poncio Pilatos. Pero ha pasado el tiempo, ¿sí? Estamos aquí hablando más o menos, se calculan los historiadores que estamos por el año 55, más o menos, después de Cristo. Y hay otro gobernador ahí que cuando se da cuenta de lo que está sucediendo, ¿sí?, va a tratar de poner calma, porque para eso los ponían a gobernar, para mantener la paz. Si no podían conservar esa paz, corrían riesgo de perder su chamba. Entonces, cuando se entera de lo que está sucediendo, va, calma un poquito los ánimos. Era alguien que tenía a su cuidado 1000 soldados. Entonces, con sus 1000 soldados más o menos pone calma, les logra quitar a Pablo, ¿sí?, y calma un poquito los ánimos. Así es el ambiente en el que está. Ustedes están ahí de espectadores, ¿no? Y como a veces nos gusta el chisme, pues ahí nos quedamos un ratito a ver qué. Y entonces sucede esto, dice, ya cuando metieron a Pablo y se los quitaron a todos esos que lo estaban ya jaloneando, golpeando, ¿sí?, lo meten a una fortaleza. Y entonces el tribuno le piden al tribuno Pablo que si le permite decir algo, pero se lo dice en griego. Pablo era un hombre culto, cuando menos hablaba 2 idiomas, griego y arameo. ¿Sí? Y al dirigirse al romano, ¿sí?, acuérdense que los romanos son los que vienen después de los griegos y traen también ese idioma, parte del que ellos hablaban. Entonces se dirige a él y se sorprende el tribuno al decir, ¿hablas griego? ¿Sí? Pues casi toda la plebe aquí nadie habla griego. Y de esa forma capta su atención Pablo y se acuerda el tribuno de un suceso que el historiador Josefo narra en sus historias, que más o menos por ese año, por el año 55, 52, algo así, de acuerdo a cómo esté fechado. Algunos creen que este evento sucedió por el año 58, todavía más adelante, ¿sí? Josefo narra que hubo un egipcio que se levantó una sedición y arrastró a 4000, que aquí mismo lo menciona el tribuno, a 4000 hombres, los arrastró a esa rebelión contra Roma, pero de repente este egipcio desapareció. Y ya no se supo nada de él, de acuerdo al historiador Josefo. Ya no se supo nada. Y entonces el tribuno se acuerda de eso porque esas cosas estaban registradas. El tribuno se acuerda y dice, se me hace que este es aquel egipcio. ¿No eres tú?, le dice, aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios. Y Pablo ni se mete en eso, sino le va a dar, su respuesta se la va a dar aludiendo al origen que tiene él, a su ciudad natal. ¿Sí? Y fíjense cómo se dirige. Primero se está dirigiendo al tribuno, que es romano, para que veamos la habilidad que tenía Pablo de cómo se dirige a cada quien. Al tribuno le habla en griego y con eso capta su atención y le da esta descripción al tribuno. Dice, yo de cierto soy hombre, y aclara su raza. Soy judío, pero de Tarso. Tarso no era una ciudad que perteneciera al territorio judío, a Palestina, de ese entonces. Tarso estaba fuera de esa región, estaba en la provincia de Cilicia. Fuera de ahí estaba la ciudad natal de Pablo. Y la provincia Cilicia era una provincia que pertenecía a Roma. Y como, déjenme ponerlo así en estos términos actuales para que me entiendan, que Pablo no ganó su ciudadanía romana por haber nacido en Tarso de Cilicia.
Se cree que o la adquirió sus padres de alguna forma o sus abuelos y se la heredaron a él. ¿Sí? Pero al ser Cilicia una provincia romana, algunos, aludiendo al lugar donde nacieron, podían como reclamar su nacionalidad. Les voy a poner así este ejemplo, les iba a poner. Si alguien nace en Estados Unidos y aunque sea mexicano, tiene la ciudadanía americana. ¿Sí? Puede parecerse más al nopal todavía que nada, pero es americano. Entonces, más o menos le da a entender Pablo aquí al tribuno. Yo nací allá, no niega su nacionalidad, soy judío, pero nacido en Tarso, allá en Cilicia. Y como que establece un poquito con él sus credenciales, ¿no? No soy judío de Jerusalén, soy judío de Tarso, allá nací. Y dice, soy ciudadano de una ciudad no insignificante. Tarso se distinguía, ¿sí? No era cualquier ciudad. Pero te ruego, le dice, ya nada más hablando eso, te ruego que me permitas hablar con estos que traen bronca conmigo. Permíteme hablar con el pueblo. Lo convence rápido. Fíjense qué poder de persuasión tenía Pablo, ¿no? Rápido lo convence y se supone que le da permiso y se lo permite, y Pablo, como hemos visto a veces en las películas, ¿no? Pero esto es más para los emperadores, que de repente se paran así en una grada, levantan la mano pidiendo silencio. Y todos los que estaban alborotados se callan, guardan absoluto silencio, porque Pablo va a hablar. Y entonces cambia la estrategia. Y también era necesario, porque los oyentes, pocos podrían saber griego. No iban a saber todos griegos, no lo iban a entender. Digamos, se baja al nivel de ellos. Él sabía hablar arameo. Aquí dicen lengua judaica, pero era el arameo el que, o hebreo. Pero el hebreo tenía, digamos, como unas ramificaciones, como un tipo de dialecto, pero era el arameo. O sea, no era el hebreo, sino el arameo. ¿Sí? Entonces se va a dirigir a ellos en arameo, o se dirige a ellos en arameo, y cuando habla así, pues más silencio todavía guardan. No sé cómo sea guardar más silencio cuando uno ya está en silencio, pero entiéndanme, guardaron más silencio ya estando en silencio, ¿no? Y entonces así prepara el escenario Pablo ante toda esa turba que estaba alborotada, y va a preparar su defensa. Digamos, ahora, como está como ante una corte en donde él es su propio abogado, no tiene alguien que lo defienda, él se va a defender, tiene todos sus acusadores, pero tiene el tribuno, que es el que tiene el poder para decidir sobre la vida de Pablo. Y entonces, fíjense la estrategia que usa Pablo al dirigirse, y ojalá saquemos experiencia de esto, aprendizaje. ¿De qué forma tan cortés, tan caballerosa y tan astuta se dirige Pablo a su audiencia? Y además, creo que con sinceridad y con amor. Les dice, varones, hermanos y padres. Él no desconoce su origen judío, y por todo lo que leemos de Pablo, lo que ya hemos estudiado y por lo que vemos en sus epístolas, Pablo amaba a su nación. Nunca fue grosero. Es más, él le dijo a Dios, ojalá yo fuera anatema con tal de que mis hermanos se salvaran. Él estaba dispuesto a irse al infierno si su pueblo o sus hermanos se salvaban, y no los desconoce así. Se dirige con todo respeto y les dice, varones, hermanos y padres. Les dice, oigan ahora mi defensa ante ustedes. Y al oír que hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio todavía. Y entonces
empieza su defensa. Sí. Yo de cierto, soy judío. ¿Sí? Y en la Biblia, 4 veces o 5, aparece esta forma de Pablo testificar de sí mismo su origen. Aquí, en el capítulo 26, en Filipenses, también vuelve a decir Pablo, dice, yo soy hebreo, de hebreos. Aquí vuelve a decir él, dice, yo soy judío, y vuelve a decir lo mismo. ¿Dónde nació? Nacido en Tarso de Cilicia, pero nací allá. ¿Pero qué creen? Fui criado aquí. Fui criado en Jerusalén, en esta ciudad, porque están en Jerusalén. Y en Jerusalén, digamos, estaban las escuelas rabínicas que enseñaban acerca de la ley, ¿sí? De toda el judaísmo, del pueblo de Dios, del pueblo hebreo. Y dice, yo aquí me desarrollé, crecí, estudié aquí, fui instruido a los pies, y cita el nombre de su maestro Gamaliel, que era un hombre sumamente reconocido por los judíos, digamos como todo un catedrático en la ley. Y hoy alguien podría citar a un buen estudiante de una universidad, a su catedrático, ¿no? A su mentor, y tiene renombre. Hoy fui con mi hermano a ver un departamento que a lo mejor compramos, y platicando con otras gentes que dan de intermediarios para ese departamento, ya vi a mi hermano y empecé a decirles, no, mire, yo cuando estuve en la facultad estudié con la maestra fulana de tal, que ahora dirige esta empresa así, como que se estaba levantando el cuello mi hermano. Yo estuve con esa, ¿no? Así, aquí más o menos, Pablo, para que me entiendan, ¿no? O sea, yo estudié a los pies de Gamaliel, ¿sí? Él fue mi maestro, fue mi teacher, ¿no? Y estudié como se estudia la ley, estrictamente conforme a esa ley de nuestros padres, no sus padres, nuestros padres, nuestros antepasados. Dice, y además fui celoso de Dios. Y les dice, como lo son ustedes hoy. Dice, como diciéndoles, yo entiendo lo que me hicieron, o lo que están haciendo, cómo están actuando. Los entiendo perfectamente, porque yo era también así. Yo fui celoso. Y mi celo fue tal, les dice él, que perseguí yo este camino, que era como le llamaban al movimiento cristiano de ese entonces, el camino. Ya habían en Antioquía, ya se les había dicho cristianos, pero seguían conociéndoles también como los del camino. Y algunos comentaristas creen que este nombre lo adquirieron por la declaración que Jesús hizo en vida, de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces les quedó los del camino, ¿sí? Y Pablo recuerda esto, dice, yo perseguía este camino con mayúscula hasta la muerte. Ellos querían matar a Pablo en ese momento, y él también les dice, yo también lo hice de esa manera. Y prendía y entregaba en cárceles a hombres y mujeres. Y eso ya lo estudiamos desde el capítulo 8, creo que es verso 3, donde dice que Pablo entraba y arrastraba a hombres y mujeres. Y así perseguía hombres y mujeres. Y como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Sí. Estaban ahí todos los religiosos, probablemente por lo que viene a continuación, estaban todos los miembros del Sanedrín también ahí, porque después el tribuno lo va a presentar y va a traer a Pablo ante el Sanedrín, ¿sí? Ante ellos quiere que testifique.
Y como saben que entre su audiencia está esa gente, dice, no estoy mintiendo, aquí están los ancianos, ¿sí?, que me dieron esas cartas para que yo persiguiera a los cristianos, ¿sí? Ellos pueden testificar de eso mismo que yo les estoy hablando, ¿sí? Y bien, ¿saben qué errores cometemos nosotros al predicar el evangelio? Porque esto lo va a aprovechar Pablo, esta tribuna que tiene y este auditorio lo va a aprovechar para predicar el evangelio. No, nada más se está defendiendo. Hace su defensa, pero va a predicar. Y nosotros tendremos que aprender de aquí, porque cometemos muchos errores al predicar el evangelio. ¿Cuántos de aquí fueron católicos antes? ¿Una más apostólica y romana? No, pero entonces tú no vas a entender. Esto no es para ti, Liz, ni para los que no fueron católicos. A ver, vuelvan a levantar la mano los católicos. Bueno, como somos mayoría, se vuelve esta iglesia católica. No. Ya están bien convertidos. Pero ¿saben qué luego hacemos como error? Cuando le vamos a compartir a un católico, lo atacamos. Empezamos a atacar su idolatría, sus santos, ¿sí?, sus costumbres, lo que hacen mal, para qué bautizan a niños. Pablo no hace eso. Pablo está estableciendo puntos comunes de unión con sus antepasados. Sabe que ellos tienen velados los ojos, no están en la verdad, pero no rechazan a Dios. Los católicos no rechazan a Dios. Y lo que hacemos es separarnos más. Yo creo que por eso ellos nos llaman los hermanos separados. Porque de verdad sí nos separamos a veces de ellos. Y en lugar de crear un puente común, un puente de unión, creamos una barrera, un abismo, ¿sí? Yo me acuerdo que una vez, yo todavía no me reuní en una iglesia cristiana, pero ya éramos cristianos y teníamos nuestras reuniones que teníamos con los grupos. Y había una persona de los grupos, que allá fue mi madrina en los grupos, y ella empezó a notar algo en nosotros diferente cuando empezábamos a hablar de la Biblia y teníamos reuniones para estudiar la Biblia. Y entonces la invitamos a Sol, ¿verdad? ¿Recuerdas? Y la invitamos a Sol, Soledad se llamaba. Estaba feo el nombre, ¿no? Así se llama, pero de cariño le decíamos Sol. Y aceptó, porque estaba interesada en las cosas que veía y estaba admirada. Oigan, ¿cómo se aprenden tantos versículos? Que a veces es lo que les pasa a los católicos, y no solo a los católicos, a los mormones y otros, que nos aprendemos muchos versículos y que sabemos muchas cosas, ¿no? Y la invitamos a una reunión y fue con expectativa. Y una hermana levanta la mano en la reunión para pedir la palabra y empieza a atacar a la Virgen María y a los católicos. ¿Saben cuándo regresó? Nunca. No quiso saber nada de las reuniones de los cristianos. Y cometemos a veces esos errores. A mí me han invitado, la última vez que me invitaron a subirme en una tribuna en un grupo de autoayuda, fue hace menos, yo creo, de un año. Fui a la aniversario de Diana, que viene aquí, al aniversario, segundo aniversario en Alcohólicos Anónimos, de que ella no ha bebido alcohol, y me invitó. Dice que si podía ir a su aniversario, cumplía 2 años abstemia, y allá le llaman juntas de reconocimiento cada que cumplen un año alguien de no beber, y son juntas de estímulo y todo, pero son medio manchaditos. No les sugiero que vaya porque es.
medio pesado el ambiente. Pero dije, pues voy, me está invitando, voy. Y me paré ahí, muy soeces, muchas groserías, ¿ya? Pero en el momento en que me subí, ya me dieron la tribuna a mí, me dijeron, así vamos a pasar a su invitado, a su pastor que viene de su iglesia. Lo primero que les dije a ellos, que yo admiraba lo que ellos hacían y que yo amaba esos grupos y los felicitaba por su sinceridad y por todo lo que hacían y ta, ta, ta. Y entonces capté su atención de ellos, ¿no? Porque de verdad yo tengo puntos en común con ellos. Yo nací ahí. Ahí me ayudaron y me salvaron la vida. ¿Por qué los voy a atacar? Y te puedes ganar la confianza de esa gente y la atención. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? No está atacando a su raza, a su religión, en la que él antes estaba. Los está queriendo primero llamar a la atención con el respeto, ¿sí? Con el amor que les tiene, ¿sí? Con el reconocimiento, entendiéndoles también. Yo, igual que ustedes, era celoso y perseguía a la iglesia. Y yo consentí, iba a decir más adelante, la muerte de Esteban. No son ustedes más malos que yo soy también así. O no les está ni siquiera diciendo son malos, está diciendo yo fui malo, yo fui así. ¿Sí? Y entonces prepara así el escenario. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo presenta su defensa Pablo? Lo único que va a hacer es presentar, digamos, su testimonio de su conversión. Es todo lo que va a hacer. Pero ¿de qué forma lo va a presentar? Y déjenme hacerles una pregunta, porque ustedes supongo que ya lo leyeron, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esta conversión que narra Pablo en este capítulo y la conversión de Pablo que está narrada en el capítulo 9 del mismo libro de Hechos? ¿Cuál es la diferencia? Y después la va a narrar en el capítulo 26. ¿Cuál es la diferencia entre esta narración de su conversión de Pablo y la narración de la conversión de Pablo del capítulo 9? ¿Cuál es? ¿Qué diferencia hay? Porque de aquí se han agarrado algunos para atacar la Biblia, diciendo que hay contradicciones entre la conversión que está narrada en el capítulo 9 y la conversión que está narrada en el capítulo 22. Si quieren, échenle una visitadita al capítulo 9 en la conversión de Pablo, a ver si encuentran alguna diferencia. Ahora, así como esas cosas que hay en unos libritos de entretenimiento, ¿no? Encuentra las 10 diferencias, ¿no? A ver, aquí encuentra las diferencias que tú veas. ¿Qué diferencias vas a encontrar entre una narración y otra? Ya lo checaron, ustedes me pueden levantar su mano y decir, porque ahí está el camarógrafo y el micrófono. ¿No? ¿Ninguna? Dice mi hermano Eliezer que ninguna. Fíjense, mientras ustedes siguen buscando, les voy a leer un poquito de la conversión. Esto es lo que empieza a relatar Pablo. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco,
y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la visión y lo miré, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Ya encontraron alguna diferencia? Sí, acá. Y denle el micrófono. No estoy segura, pero yo seguí la lectura en el 9 y no dice esto que usted dijo al final de que iba No, bueno, yo no lo dije, lo leí. esto que usted leyó, no dice que iba a ser usado. Lo único que dice es que dice que se le apareció en el camino por donde venías y me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y ya. No dice esto de que iba a ser usado. Que cayeron las escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado y tomó alimento y cobró fuerzas. No dice esto. Creo. Ok. Mira, para que entiendas lo que quiero decir, transmitir. Voy a poner el ejemplo de Liz, el testimonio que ella tiene cuando la querían matar. ¿Cuántas veces has contado ese testimonio? ¿Todas las veces lo has contado igual? No. Y fíjense, el testimonio de la conversión de Pablo que viene en el capítulo 9, no es Pablo el que lo narra, es Lucas el que lo escribe. ¿Sí? Está en tercera persona en el capítulo 9 hablando de la conversión de Pablo, que Lucas recabó información, ¿sí? Quizás hasta del mismo Pablo, pero son los datos que Lucas plasma ahí en el capítulo 9. El relato de la conversión de Pablo del capítulo 22 es Pablo el que está relatándolo. Habla en primera persona. ¿Sí? Dice: yo iba por el camino. ¿Sí? A mí se me apareció una luz. ¿Sí? Está en primera persona. Y él, yo creo que una persona, yo puedo relatar porque he escuchado varias veces el testimonio de Liz, y yo puedo decirles desde aquí que una mañana que venía Liz a esta congregación, al ensayo de alabanza, venía, salió con su Biblia y venía para acá y llegaba al camión y salió un hombre y por atrás la agarró y la quiso jalar y ella empezó a gritar: suéltame en el nombre de Jesús, suéltame. ¿Sí? Y el hombre le dijo: cállate, y le empezó a apuñalar. Y yo narro lo que yo he escuchado, lo que he captado, pero les aseguro que Liz tiene detalles que solo ella lo sabe, porque ella lo vivió. Y puede narrar, cuando lo vuelva a narrar, va a narrar otras cosas que ella sabe que están ahí, que a lo mejor no lo dijo en el testimonio anterior. Y cuando venga otro, a lo mejor va a decir otras cosas más. Y ella tiene otros detalles que aquí se van a incluir, que no están incluidos en el capítulo 9. ¿Sí? Porque más adelante, quien tiene una Biblia en rojo, vienen palabras de Jesús en rojo, ¿sí? Que no vienen en la narración anterior que Jesús le dijo. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos que poner más atención a cómo lo va a narrar Pablo. ¿Sí? Porque dice: aconteció que yendo yo era el que iba, ¿sí? Y llegué cerca de Damasco, y empieza a detallar, sí, como a mediodía. Y de repente a mí me rodeó mucha luz del cielo. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice: me rodeó luz del cielo? ¿Eh? Un poquito más allá. Eso lo cegó.
Pero cuando dice que señala necesariamente luz del cielo, que venía de Dios, ¿no? ¿Sí? No era una luz natural, era una luz procedente de Dios del cielo. O sea, casi dando de antemano, diciéndoles, fue Dios a través de esa luz el que me rodeó. ¿Sí? Entonces empieza a puntualizar ciertas cosas Pablo, que ya al cabo del tiempo él ya las asimiló más de lo que le pasó la primera vez de su conversión. Y a todos nos pasa así. Conforme maduramos en la fe, la forma en que nos convertimos ahora lo vemos a distancia y lo vemos de una manera más clara, más palpable, más entendible de cómo Dios nos alcanzó. ¿Sí? Todas las cosas, los detalles que Dios utilizó para que nosotros nos volviéramos. Fíjense. La otra vez en una clase Liz me preguntaba también, ¿cómo murió mi mamá? Pocas veces yo lo dije, y una vez que lo dije hace no mucho, Memo se sorprendió, oye, eso nunca lo habías contado, de que mi mamá, yo fui su último hijo, y que cuando me tuvo a mí, en esa época las madres tenían los hijos que Dios les diera, y yo era el noveno, y ella no quería tener más hijos. Y al Dios que ella creía, en el que creía como lo entendía en la religión católica, le pidió, si tú me concedes que este sea mi último hijo, y que sea varón, porque antes ni pruebas se hacían de que era hombre o mujer, ¿no? Y me concedes que sea varón, yo le voy a poner Jesús en honor a tu nombre y te lo voy a dedicar a ti. Yo eso lo supe, pero hoy lo veo a distancia y digo, desde ahí Dios me estaba llamando para hoy. ¿Sí? Podríamos decir, me apartó, como dice el profeta, desde el vientre de mi madre. Con el paso del tiempo, con lo que viví todo, bueno, hoy lo entiendo diferente, pero cuando me convertí, eso no lo veía. Esos detalles no los veía. ¿Sí? Y creo que así, aquí Pablo, después de pasados cuando menos 20 años, habían pasado cuando menos 20 años a esta narración, Pablo tenía mucho más claras, más cosas. Y entonces, aunque no difieren en esencia de lo que relata Lucas, pero hay unos detalles que nos deja ver en la narración de Pablo, que él profundiza un poquito más por la audiencia que tiene y a quién se está dirigiendo. Les dice, fue una luz del cielo la que me rodeó. Caí al suelo y oí una voz. ¿De dónde venía esa voz también? Del cielo. ¿Sí? Era una voz también divina. Y lo que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y responde, ¿quién eres? Imagínense otra vez la escena ahora de la conversión de Pablo. Tú eres uno de los que va con Pablo ahí, por lo que está narrando. ¿Viste la luz? Después va a decir que ellos no oyeron la voz, oyeron como ruido, porque no entendieron la voz. El único que entendió la voz fue Pablo, no los demás. Todos vieron la luz, pero tampoco todos fueron cegados. El único que quedó ciego al ver la luz fue Pablo. No hay testimonio de que ningún otro de los que iban con Pablo quedara ciego. ¿Por qué nada más Pablo? Porque el mensaje era especial para Pablo. Porque Dios estaba tratando con Pablo. Y aunque los demás percibieron algunas cosas, esta no era un llamado para ellos, era un llamado para Pablo. Y Pablo, al tener esa experiencia espiritual, que por lo que él conocía, por lo que ya ha narrado, que estudió a los pies de Gamaliel, que probablemente sabía muchas cosas y sabía cómo se le había aparecido Dios a Moisés en una zarza y que después estuvo Moisés en la montaña con Dios, ¿sí? Y muchas cosas, y a lo mejor que sabía que Elías había pedido que descendiera fuego del cielo y muchas cosas que Pablo las sabía. No podía pasar desapercibido que aquella experiencia que estaba teniendo tenía que ser de Dios. Y enseguida, cuando oye la voz de Dios, digamos, esto es lo que todos deberíamos hacer
una vez que sabemos que estamos siendo tratados por Dios, siempre es decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Dios? Hay un libro, no me acuerdo si es de Weissman, pero creo que no es de Weissman, pero se llama así exactamente, ¿qué quieres que yo haga? Basado en la conversión de Pablo, ¿sí? Pero expuesto para todos, y que es la mejor forma de presentarnos ante Dios, ya como Señor Él de nuestras vidas, y de decirle, lo que tú quieras que yo haga, Señor. Tú dime. Yo voy a hacer exactamente lo que tú me digas, Señor. Y Pablo, a partir de ese momento, entendiendo la experiencia que está viviendo, entendiendo que es una luz del cielo, que es una voz del cielo, que es el mismo Dios que se le está presentando ahí, ¿sí? En su persona, ¿sí? Ya le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y todavía para reafirmarle más Dios y para hacerle entender Jesús qué es lo que está haciendo, le describe quién es Él o le informa quién es. Dice, yo soy Jesús, el de Nazaret. Para que no haya duda. No, porque había mucho, Jesús era un hombre común. No, soy Jesús, el de Nazaret, a quien tú persigues. No le quedó duda a Pablo, y quizás en ese momento le vino la revelación. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos Cristo, o el Cristo representado aquí en la tierra, cada uno de nosotros. Y quien se mete con un hijo de Dios se mete con Dios. O sea, debemos sentirnos privilegiados, hermanos. No deberíamos defendernos nosotros. Dios está para defendernos. ¿Sí? Y por eso Pablo después puede decir que él le hacía falta sufrir en su cuerpo las aflicciones del cuerpo de Cristo. Cada cosa que nos pueda suceder, ¿sí? Por el nombre de Cristo estaríamos dispuestos a sufrirlas, pero debemos tener la disposición. Ya no soy yo el dueño de mi vida, es Dios. Y debe ser una pregunta continua que le hagamos a Dios. Cada que estemos dudando en hacer algo, o aún en pecar, lo que sea, o en las cosas buenas, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿De verdad quieres que yo haga esto? Me están llevando a lo mejor a un ministerio. ¿Tú quieres de verdad que yo sea pastor? Te vas a casar, joven. ¿Tú quieres que me case con este hombre, con esta mujer? ¿De verdad eso quieres, Señor? Esa es tu voluntad, no mis deseos. Tu voluntad, ¿tú eso es lo que quieres? Porque mis deseos sí es casarme con este galán o esta galana. No, pero eso es lo que quiere Dios. Porque ¿qué quieres hacer tú? ¿Tu voluntad o la de Dios? Y a nosotros nos debe importar mucho más siempre hacer la voluntad de Dios que la nuestra. Porque la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Aunque creamos que la nuestra es mejor. ¿Sí? Y Pablo lo entiende bien. Ya él va a hacer lo que Dios quiera. Se presenta a Jesús como el que es. Y entonces describe Pablo, ahora sí se ocupa de los que iban con él. Dice, ese fue como el trato de Dios conmigo, pero no me olvido que venían gente conmigo. Dice, y los que estaban conmigo, sí, vieron la luz, porque vieron, ¿sí? Así como los israelitas, cuando Moisés subió al monte, veían todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Las luces, los truenos, todo, y vieron a Moisés cuando bajó resplandeciente, lo vieron. Estos vieron la luz y además les produjo espanto, no ceguera, pero espanto. Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Oyeron? Sí, sonidos y eso, pero no entendieron la voz. ¿Qué sucedió con esos? A lo mejor algunos también se convirtieron. No nos los dice la escritura, pero ellos también fueron actores presenciales de algo que les sucedió a otro. Y miren, a veces Dios también puede traer a sus pies a gente
por lo que le sucede a los demás, por las experiencias de otros. A lo mejor la experiencia no va a ser tan gloriosa en uno como lo fue en otro, pero por lo que el otro vivió y vemos los efectos en su vida, el cambio, ¿sí?, radical que opera en la vida de alguien, ¿sí?, de lo que era antes a lo que pasa a ser. ¿Sí? La Biblia los describe así: pasan de muerte a vida, de tinieblas a luz. ¿Sí? Eso no puede ser ocultado. Y la gente lo ve. Algunos se van a alejar de todos modos, pero estos no entendieron la voz y les vuelve a decir: ¿qué quieres que haga? ¿Qué haré, Señor? Y el Señor, para que entienda todavía más lo que es perseguir a la iglesia en el sentido negativo, ahora le va a decir en el sentido positivo: ¿de qué sirve la iglesia? Dice: ya, levántate, ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. No se lo va a decir ya directamente en ese momento el Señor. Ahora, tiene que depender del cuerpo de otros. En un principio dependió de Ananías. Fue el instrumento que Dios usó, y después lo va a narrar ahí. Y como yo no veía, quedó cegado. Y fíjense qué importante es, ¿no? Muchas veces Dios tiene que cegar nuestra vista natural, que es con la que no vemos, para que podamos ver con nuestra ceguera el lado espiritual. Chistoso, ¿no? Cuando está la curación en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, la curación del ciego de nacimiento, al final de la narración de ese milagro, ¿sí?, a los judíos les dice que ustedes están ciegos. Dicen: no, ¿cómo estamos ciegos? Dice: por cuanto dicen que ven, entonces mayor será su condenación. ¿Sí? Porque si estuvieran ciegos, dice, entonces no tendrían tanto problema. Pablo necesitó perder la vista, lo natural, por lo que se movía natural, para que despertara en él la visión espiritual. Y al estar ciego, pues tiene que depender de otros. Es llevado de la mano por los que estaban con él y llega a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. También qué importante es el primer contacto que tú tienes con un creyente. Por eso de ahí la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos cuando nos presentamos en cualquier lugar diciendo que somos cristianos. El testimonio que tú des en el lugar donde estés cuando dices que eres cristiano, a veces es la idea con la que se va a quedar toda la gente de lo que es el cristianismo. Dios escoge un paso que no figura mucho, pero vean las características de Ananías. Dice: un varón piadoso, un varón que busca a Dios, que no está jugando en la religión, que está de verdad metido con Dios. ¿Sí? Este es el primer contacto que tiene el gran apóstol Pablo con un instrumento que Dios está usando, ¿sí?, para introducirlo en la iglesia, para que lo ayude también. No sé cuál fue tu primer punto de contacto con el cristianismo. El mío fue medio decepcionante, de una persona y de la otra bien, porque como yo no me reunía en ninguna iglesia, pero estudiaba la Biblia, ya me había convertido, yo quería buscar un lugar donde aprender más de la Biblia. Y tiempo fuimos con los católicos. Dije a mi esposa: bueno, si no quieres ir a algún lugar, vamos a tu religión. Y vamos, pero nos metemos bien. Hasta mi esposa se decepcionó. Y después dije:
Vamos con los mormones. Ya no me quiso acompañar. Pero andaba buscando dónde. Y un día, estando en el trabajo, me dice la recepcionista, me marca mi extensión. Dice, Jesús, tiene una llamada. Tiene una llamada. Ah, sí, déjemela. Pero, sí. Hola. Dice, hola Jesús. Digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Pues bien. Pero yo no sabía quién era, ¿no? No sé si te ha tocado así. Luego contestar, no sabes ni quién te está hablando, pero ahora estás a plática y plática, ¿no? No, pues bien. ¿Y tú cómo has estado? Bien, bien. Y entre la plática me dice, oye, el domingo no te viene el templo. Digo, no, y ni me vas a ver porque yo no voy al templo. Dice, ¿qué no eres Jesús Aguirre? Digo, no, yo soy Jesús López. Dice, ay, perdón, es que quería hablar con Jesús Aguirre. Digo, permíteme, ahorita te comunico a Jesús Aguirre. Ya fui con Jesús Aguirre. Oye, Jesús, tienes una llamada, ¿no? Ahí te llaman. Pero, fíjense cómo es Dios. No se me quitó la idea aquí. El templo, el templo, el templo. ¿A dónde va? Y entonces, en el momento que tuve oportunidad, fui con Jesús Aguirre. Le dije, oye, Jesús, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿A qué iglesia vas tú? ¿A qué templo? Empezó a hacer, nunca me contestó. Yo creo que, no, en ese momento no pensé que era de la secreta. Lo voy a respetar, si no me quiere decir, ni modo. Tiempo después me cambié de una oficina, porque estábamos asilados en las oficinas de radio, en lo que terminaban las oficinas del corporativo a la vuelta, ya no las terminaron, y necesitamos una recepcionista ahí. Se contrata una recepcionista, se llamaba Gaby. Y un día Gaby, porque yo siempre cargaba mi Biblia, me ve con la Biblia, me dice, Gaby, ¿tú lees la Biblia? Digo, sí. Sí, yo también. Y me empieza a compartir. Y en su plática me dice, no creas que te quiero convertir. Le digo, te reto a que me conviertas. Ando buscando un lugar. Dice, ¿de veras? ¿Saben cómo se apellidaba Gaby? Aguirre. Era la hermana de Jesús. Aguirre. Y entonces, ya que me enteré de todo eso, le digo, oye, fíjate que le pregunté a tu hermano y así, así y así, nunca me dijo lo que tú me estás diciendo, ¿a dónde vas y a lo que me estás invitando? Dice, es que él ya tiene meses que no va. Por eso mi primer encuentro con cristianos fue así ambivalente, ¿no? El que negaba ya su fe porque ya no estaba yendo, y la hermana que estaba bien clavada en la iglesia. Y me dice, te invito el próximo domingo. Pues el próximo domingo estoy ahí. Y de ese domingo a la fecha no he faltado. Y entonces, la importancia que tiene ese primer contacto. Esta hermana me introdujo, me invitó a la congregación, me empezó a conducir, ¿sí? Me empezó a llevar en eso, me empezó a integrar a la iglesia, ¿sí? Con los hermanos. De ahí me presentó a uno de los líderes. Después nos metimos con ese líder, como ¿cuántos años nos estuvo discipulando a Absalón? Íbamos todos los viernes, íbamos a la casa de Absalón, llegábamos como a las 7 de la noche y a veces terminábamos a las 7 de la mañana del otro día estudiando las escrituras, cantando. ¿Creen que tenga importancia con quién te relacionas? ¿O a la persona que mande Dios a tu vida? Mandó Ananías, varón piadoso. A lo mejor podría darse todos los títulos también de Job, temeroso de Dios, apartado de todo mal. Pero con lo que describe de Ananías, dice, era un varón piadoso según la ley y tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, de todos. Digamos, a lo mejor por lo que no se sabe de Ananías, podríamos decir era de perfil bajo, pero de una gran fe y de una gran búsqueda de Dios. Y que debe ser un ejemplo para cada uno de nosotros, hermano, de imitar esa clase. ¿Comentarios, preguntas, Liz? Con respecto a lo que usted decía de cómo a veces abordamos
pues a los católicos en general, ¿no? Porque creo que son los que más hay. Y quiero contar un testimonio breve. La verdad es que cuando mi esposo se convirtió, como muchos, atacó a su mamá y a sus hermanas, y también a mi suegro, en su catolicismo, a pesar de que Beto había sido muy católico, porque para él sí se le quitó un velo, él así lo cuenta, ¿no? Y pudo darse cuenta de muchas cosas que hacía mal y él quería, pues que su familia también lo viera, pero a lo mejor no era la forma. Y por esto mi suegra, pues, ¿no? Sobre todo ella dijo, no quiero saber nada de tu cristianismo, quítame esas porquerías de cantos, y peleaba mucho con él. Sin embargo, Alberto cambió pues, su forma y respetó y se empezó a dar cuenta realmente que mi suegra amaba a Dios. Él lo creía cuando era un niño, él siempre supo que su mamá amaba a Dios. Cuando él se convierte, él piensa que está equivocada y que está mal, ¿no? Pero con el tiempo se da cuenta que mi suegra realmente ama a Dios y la encontrábamos cuando llegábamos a veces a su casa hincada orando o leyendo la Biblia en su sillón. Y entonces pues mi esposo entendió que a su tiempo Dios la podía salvar. Ella hace un año comenzó a estar muy mal de salud y, y pues ya fue los últimos días. Un día antes de que ella entrara en coma, nosotros llegamos a su casa y ella estaba en un reposet, eh, a veces consciente, a veces inconsciente, como que se le iba la onda, ya no reconocía mucho a las personas, ella terminó con demencia senil o no saben bien si era Alzheimer, algo así, alguna de las dos cosas. El chiste es que cuando llegamos nos reconoció a los 5, nos saludó y ella estaba muy contenta de que estuviéramos ahí. Estuvimos con ella un rato y ya cuando nos íbamos a ir, Beto le dijo, mamá, ¿me dejas orar por ti? Y ella dijo, sí. Y entonces oramos por ella y en la oración Beto dijo, Señor, salva a mi mamá. Sabíamos que ya eran los últimos días. Sabíamos. Ya ella no comía, no quería comer y ya estaba muy flaquita y no caminaba y así. Nosotros siempre los 5 orábamos por ella y seguimos orando por todos nuestros familiares que no le conocen. Señor, salva a mi mamá. Te pido que te la lleves contigo. Y mi suegra dijo, sálvame Jesús. Y al día siguiente entró en coma y nunca más despertó. Y no nos queda duda, no nos queda duda que ella está en la presencia del Señor. Pero a veces somos muy duros y a veces creemos que, pues como con mucho celo, ¿no? Del Evangelio y atacamos y no es la forma. La verdad es que no es la forma, gracias a Dios que mi esposo pudo verlo y que tuvo gracia con ella y con mis cuñadas. Ahora pedimos también por mis cuñadas que Dios las salve, pero fue algo muy hermoso que sucedió con ella y yo quería contarles. Gracias, Luis. Y es que, miren, la religión nos salva. Y a veces esto lo convertimos en una religión. Y creemos que solo los cristianos, los que vienen a una iglesia cristiana, se van a salvar. ¿No? Mi esposa, su hermano que sigue hacia arriba en edad, estuvo bien metido en la iglesia católica. Bien metido. Y puedo decir que era un hombre íntegro, de verdad que amaba a Dios, que vio milagros en su vida. Dios lo sanó de cáncer y en el seguro le dijeron ahí cuando no encontraron explicación los médicos, le ofrecieron dinero por dar testimonio de que el seguro lo había sanado y él les dijo, no, el que me sanó fue Dios. Yo no quiero su dinero. Si ustedes me dan chance de hablar aquí, les voy a decir quién me sanó. Dios. Y yo entendí, dije, yo a este hombre, porque tenemos la idea, lo voy a convertir. No, él estaba convertido y estaba en su religión y estaba bien ahí. Nunca lo quise sacar de ahí, nunca. Y su esposa estaba igual metida. Cuando él se murió, varias veces antes platicamos con él, amaba la vida. Dije, cuñado, y tú ya sabes a dónde vas. No tengas miedo. Cuando se murió, su esposa, no sé si por órdenes de él, pero tú habla en el velorio.
Dejamos de ver un tiempo a su esposa. Cuando nos habla su esposa, nos dice: yo ya soy cristiana. Se me bauticé hace un año. ¿Tú por qué no nos avisaste para ir a tu bautizo? Hace poco enfermó, estaba en el hospital, ya salió, pero está enferma. Y dice: yo ya di indicaciones que el día que yo me muera quiero que tú hables en mi velorio. Dice: tú eres mi pastor, aunque ella está en otra congregación. Hermanos, tú no sabes lo que puede hacer Dios, no de mover a una gente de un lugar a otro, sino lo que hace en el corazón de la gente, aunque esté en un lugar que nosotros, ay, está en el lugar equivocado. No, no está en el lugar equivocado. Está en el lugar que Dios quiere que esté. Por eso la pregunta es: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿En dónde quieres que yo esté? Pues cuando uno tiene la certeza, ¿ya? Miren, yo muchos años estaba seguro que mi lugar, ahí donde yo tenía que estar dando y dando, eran los grupos. Di mi vida. Pero cuando el Señor me cambia la jugada y me hace entender que ahora es aquí, yo cerré ese ciclo. Tenía un chorro de literatura. Yo me sé muchas cosas de allá. Agarré todos mis libros, los metí en una caja y los fui a regalar a un anexo de un grupo de alcohólicos anónimos porque a ellos les iba a servir. A mí ya no. Pero yo sigo amando esos lugares. Sigo reconociendo lo que hacen ahí. Cuando tengo tiempo hablo bien con ellos. Si me dan chance de ir a algún lugar, hablo bien. Hace poco fuimos con el doctor, me llevé a mi esposa con el doctor, que es custodio de esa agrupación. Es como el que cuida que se hagan bien las cosas, los principios, que no los violen y todo. Y este doctor sigue metido ahí, me dice: "No, Jesús, ¿y cómo sigues tú en tu iglesia? ¿No? Ya platicamos un poquito". Dice: no, pues es que, dice, tú dejaste una huella ya. Sí, pero ya la dejé, Sergio. Sergio Berumen, el doctor, ya la dejé ya. Pero todo tiene un tiempo. Y Dios tiene cuidado. Él sabe. ¿No? Y cooperamos mucho cuando no atacamos. Mi cuñada, que le dijo a mi esposa: el día que yo me entere que tú cambiaste de religión, no vuelves a poner un pie aquí. En su lecho de muerte yo le leía la Biblia. Siempre me decía, yo pensé que cuando le leía la Biblia ya se había acostado, le estaba contando una historia de Dios. Y yo veía que ya se había dormido y dije: pues ya me quedo callado porque me siento como loquito hablando y ella durmiendo, ¿no? Pero cuando dejaba de hablar, ella no estaba dormida, me decía: no te calles, cuñado, sígueme hablando esas cosas bonitas de Dios. Y como decía Liz, estoy seguro que se fueron con Dios, ¿sí? Porque el único requisito es creer en Cristo. Él pagó. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque día a día tú sigues quitando vendas de nuestros ojos. ¿Cuántas cosas todavía tenemos que aprender? A ser sensibles a tu voz, a tu espíritu. Que no quedemos como aquellos que iban con Pablo, que se percataron de algunas cosas pero no entendieron. Te rogamos que tú nos des claridad de esas áreas espirituales que nosotros necesitamos seguir madurando. Y así como Pablo amaba a su pueblo, que la característica nuestra también sea el amor hacia los demás. No señalar, no atacarse, porque no somos mejores que nadie. Tú tuviste misericordia de nosotros y que podamos tener misericordia también, paciencia, dar amor, que esas son las armas, las herramientas que tú nos das para que cualquier corazón tan duro que esté pueda caer derretido a tus pies. Gracias, gracias por tu estudio, gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Si alguien trajo diezmos, ofrendas,